Bienvenido, bienvenida a nuestra tercera sesión de trabajo con Godot 4 y el lenguaje C Sharp. En esta sesión vamos a empezar realmente a tocar el lenguaje C Sharp. Vamos a empezar a programar. Y lo haremos para que nuestro personaje responda a las acciones que indique el usuario. Y como puedes imaginar, comenzamos por abrir Godot, donde ahora en el administrador de proyectos debería aparecer nuestro Galax, nuestro juego Galaxian. De modo que simplemente haciendo doble clic o un clic y editar, nuestro juego aparece en el editor y podemos seguir ampliándolo. Pues bien, para añadir un fragmento de programa, un script, haremos lo mismo que hicimos para añadir el sprite, es decir, me acerco al elemento nave, me aseguro de que está seleccionado y pulso el botón derecho y aquí tendré añadir script. No es la única forma, es muy habitual que en Godot haya más de una forma de hacer las cosas. Por ejemplo, si tengo seleccionado nave, en el inspector por aquí abajo tendré script vacío y podría desde aquí crear un nuevo script también. En cualquier caso me pregunta una serie de detalles. Uno de ellos especialmente importante, me propone como lenguaje el suyo propio GDScript. Debo decirle que no, que yo quiero usar C Sharp. Como nombre me propone nave.cs, me parece bien. Y ya que nuestra nave era un objeto de tipo área 2D, me propone heredar de área 2D, que también es razonable. Le digo que crear. Y me aparece un esqueleto de programa con cosas que ya conocerás de C Sharp y cosas que son nuevas para nosotros. Tenemos un using Godot para que sepa dónde buscar las cosas que yo le vaya diciendo y tenemos dos funciones que aparecen creadas por nosotros. Una llamada ready, una llamada process. Afortunadamente nos da alguna pista de para qué sirve cada uno. Ready se llamará cuando el nodo, en este caso la nave, entre a la escena, realmente al árbol de escenas, por primera vez, es decir, cuando se vaya a incorporar en el juego. Podríamos usarlo, por ejemplo, para dar valores iniciales o para conectar unas cosas con otras. En cambio, process se va a llamar durante cada fotograma. Si mi juego funciona a 100 fotogramas por segundo, se llamará 100 veces por segundo. Eso tiene un riesgo que matizaremos más de una vez de aquí en adelante, que es qué ocurre si un ordenador, una computadora es más rápido que otro. Pues para eso podemos utilizar el valor delta que voy a recibir y que es el tiempo que ha pasado desde el fotograma anterior. En un instante veremos cómo aprovecharlo, pero de momento podemos, por ejemplo, hacer que nuestra nave se mueva hacia la derecha. Para eso lo que haremos es, recordemos que en mi transform había un position, una posición. Pues yo podría optar por decirle quiero que esa posición, su detalle X, su coordenada hacia la derecha, me la incrementes en un píxel. De modo que cada fotograma, por ejemplo 100 veces por segundo, mi nave se movería un píxel hacia la derecha. Insisto, todavía no es lo ideal, porque eso dependería su funcionamiento de lo rápido que sea un ordenador. En unos iría más rápido que en otros. Pero esa idea como tal es una idea sencilla. El problema es que no me va a permitir hacer eso. Vamos a probarlo. Guardo los cambios, por ejemplo, yendo al menú archivo y diciendo que quiero guardar, y pruebo a lanzar el juego. Y me parece que ha habido un error, pero un error que no se me ha marcado en tiempo real. El editor de Godot es muy bueno para GDScript, marca los errores según voy tecleando, pero no ocurre lo mismo con C Sharp. En C Sharp no va analizando mi código en tiempo real como hace por ejemplo Visual Studio. De modo que en la siguiente entrega lo que haremos es enlazar Godot Engine con Visual Studio para que Visual Studio sea el que analice mi programa a medida que yo lo tecleo y me avise de errores en tiempo real. Será lo que nos hará ganar mucho tiempo. Pero volviendo al error que tenemos, nos dice aquí que no podemos modificar el valor de position porque no es una variable. Es una propiedad, es de solo lectura, con lo cual no puedo cambiar ese punto X. Pero la posición como conjunto, esa X y esa Y forman lo que se llama un vector.
Es probable que lo has estudiado en matemáticas o en física. Pero yo sí que puedo cambiar la posición como vector todo en bloque, la x y la y a la vez. Es decir, quiero que mi posición la incrementes en un nuevo vector. Tengo un tipo de datos que se llama vector 2, que es un vector de 2 dimensiones. Y si quiero que se mueva hacia la derecha, quiero que la x aumente en 1 y que la y aumente en 0. Es decir, a mi posición le añade un nuevo vector, una x y una y a la vez. A la x le va a añadir 1, a la y le va a añadir 0. Con esto ya sí que debería moverse hacia la derecha. Insisto, todavía de forma dependiente de la velocidad, pero nos vamos acercando. Ahora ya sí, mi nave se va desplazando un píxel por fotograma. Necesitamos dos mejoras. Por una parte, que no se mueva siempre, sino solo cuando yo pulse una cierta tecla. Y como segunda mejora, que haremos después, que ese movimiento sea independiente de lo rápido que sea el ordenador. Que el juego funcione igual en un ordenador rápido que en un ordenador lento. Pues comenzamos por lo de las teclas. Usaremos un orden if, un quiero que si ocurre esto, sea cuando te muevas. Y para eso tenemos una clase llamada input. Esa clase input representa los dispositivos de entrada. Y tiene varias posibilidades, entre ellas la primera que vamos a usar es si se ha pulsado un cierto elemento, un botón, un lo que sea, de acción. Tenemos un is action pressed. Is action pressed. Como puedes ver, esto sería mucho más fácil si me fuera guiando, si me fuera autocompletando. Por eso insisto, en la próxima sesión veremos cómo conectar Godot con Visual Studio. Pero le digo, si de mis dispositivos de entrada se ha pulsado un cierto botón de acción, y en concreto el que nos interesa, por ejemplo, para ir hacia la derecha, es uno que se llama UI Right. UI viene de interfaz de usuario, Right derecha, es decir, el botón de acción que se use para moverse a la derecha dentro de mi interfaz de usuario, dentro de mi editor de Godot. ¿Cómo puedo saber qué acciones tengo disponibles? Pues desde la configuración del proyecto vamos al menú Proyecto, Configuración, y ahora no vamos a la primera pestaña, la de generar, la que hemos usado antes, sino a la segunda pestaña, Mapa de entrada. Y aquí nos aparecerán todas las acciones que podemos ir creando nosotros, o si se lo pedimos, con Mostrar acciones integradas, las acciones que ya vienen en el sistema. Vamos a hacerlo. Y verás que, por ejemplo, existe una acción llamada UI Accept, aceptar en la interfaz de usuario, que está asociada a la tecla Enter, a la tecla Enter del teclado numérico y a la tecla espacio. Y en nuestro caso, si bajamos, vemos que tenemos un UI Right, que es la que hemos escogido nosotros y que está asociada a la tecla derecha del teclado, al botón del Joypad 1 o al eje del Joypad. Si yo quiero, por ejemplo, que se pueda mover también con las teclas WASD, pues podría añadir una acción más. Me pregunto una tecla del teclado, un botón del mouse, un botón del joypad, un eje del joypad, digo pues una tecla del teclado. Y la busco. O mucho más rápido todavía, me quedo en la casilla de filtrar por evento y pulso la tecla que yo quiero, en este caso por ejemplo la D. Y acepto. Y ahora me aparece que con la derecha pero también con la tecla D, mi personaje se moverá hacia la derecha. Porque estas cuatro cosas son las que corresponden a mi acción UI Right. Pues cerramos y vamos a comprobar. Si no hay error de sintaxis, que insisto es el problema de que todavía no hayamos enlazado con Visual Studio, debería poder mover mi nave hacia la derecha, o pulsando la flecha derecha, o pulsando la tecla D, o con un gamepad. Lanzamos. No detecta errores, pulso la flecha derecha y se mueve, pulso la D y se mueve. Y como detalle final, ¿qué hago para que la velocidad sea independiente del sistema? Pues tendremos en cuenta este valor de delta, ese tiempo que ha pasado entre un fotograma y el siguiente. Podríamos verlo.
tenemos una orden print, realmente gd.print, que me puede mostrar el valor de delta en cada fotograma. Vamos a intentarlo. Y verás que aquí abajo van apareciendo 0,016, 0,016, bastante estable. Mi juego está funcionando a 60 fotogramas por segundo, con lo cual tarda cerca de 16 milisegundos en pasar de un fotograma al siguiente. Pero ¿qué ocurre si hay un pico de consumo? Mi sistema operativo está más saturado, ocurre cualquier cosa y de repente un fotograma tarda más tiempo, tarda 30 milisegundos o tarda 50 o tarda 100. Durante ese instante mi nave se va a mover más despacio. Si no queremos eso, lo que haremos es tener en cuenta este tiempo. Pensaremos en velocidad no por fotograma, sino por segundo, y multiplicaremos por ese tiempo. Es decir, yo puedo decir quiero que mi nave se mueva, por ejemplo, a 100 píxeles por segundo. Entonces le diría, te mueves 100 multiplicado por el tiempo que ha transcurrido desde el último fotograma. Esto haría que si, como en el caso anterior, pasan 16 milisegundos entre un fotograma y el siguiente, mi nave se movería 100 por 0,016, es decir, 1,6 píxeles en cada fotograma. Pero si de repente el sistema se satura y tarda más tiempo en pasar al siguiente fotograma, la nave tardará más en moverse, pero dará un salto más grande. Con lo cual, la sensación de velocidad será la misma en un ordenador rápido que en un ordenador lento. Como mucho puede haber algún salto en el movimiento, que es algo que seguro que te ha ocurrido en algún juego en momentos en los que el ordenador está un poco saturado. Pero la velocidad a la que transcurre la acción seguirá siendo la misma. Entonces, esta será la forma habitual de trabajar. Pensar en una velocidad por segundo y multiplicar por delta de modo que esa velocidad se mantenga estable, incluso si el equipo va un poco más despacio o si en configuración yo le digo que no vaya a 60 fotogramas sino a todo lo que pueda, y en ese caso se procesan más fotogramas por segundo. Solo nos quedará un pequeño detalle, nuevamente no sé yo el otro completado, que es que un vector recibe dos componentes de tipo float, dos números reales de simple precisión, mientras que delta es un double, es un número real de doble precisión, con lo cual me dirá que no puede convertir un doble en float. Si intento lanzarlo, volveré a obtener un mensaje de error que podré solucionar con un forzado de tipos. Vamos a verlo. Me dice que no se puede convertir de double a float, pues lo hacemos a mano, le decimos delta, me lo tomas como float, porque yo sé que con 7 cifras tengo suficiente precisión para lo que necesito. Y ahora ya sí, ahora irá a 100 píxeles por segundo, sea más rápido o sea más lento el equipo en el que yo lo use. Pulso derecha y ahí lo tenemos. Pues en esta ocasión vas a tener deberes, lo ideal sería que intentaras hacer lo mismo para mover hacia la izquierda. Como pista tendrás que usar un vector cuya x sea menos 100 y tendrás que usar la acción llamada UI left, a la que de paso le podrías añadir un valor nuevo que sea la tecla A, de modo que te puedas mover también con el bloque WASD. Como siempre tendrás compartido el estado actual del proyecto y si no consigues hacerlo, no te preocupes, en la siguiente entrega lo tendrás como punto de partida con esa ampliación ya realizada.